Mi nombre es Lucas y esto es Budismo en Zapatillas. Este es un episodio de la serie Tarea para ser feliz y hoy quiero hablarte de amar a la familia y no preferirla. Este tema nació de una charla que tuve hace un rato con Nancy. Nancy vive en Argentina y me hablaba de la enorme dificultad que ella tiene para poder compartir espacios con su familia, especialmente con su madre, donde independientemente de cómo suceda la charla, ella siempre tiende a ponerse en el centro de la escena, siempre en primer lugar, y la hace sentir muchas veces a Nancy que no está a la altura y que nadie atiende a sus pedidos. A Nancy le ha costado mucho encontrar la forma de estar en paz con esto. A veces siente culpa y a veces siente miedo de estar haciendo lo incorrecto. Cuando hablábamos al respecto, yo le preguntaba si no estaba poniendo barreras para ser amada, si quizás no estaba pudiendo ver la intención del amor que existe detrás de esas palabras o de esos comportamientos. De ninguna manera estoy justificando las reacciones de la madre de Nancy, sino que creo que es importante reconocer que a veces en estos gestos hay amor, hay preocupación de que nosotros vayamos por el camino correcto y está expresado de una manera, de un modo que es tóxico. Recordemos que para la mirada budista la toxicidad está en la dosis y a veces el cuidar del otro está bien y el querer que vaya por la buena senda está bien. El problema es cuando eso termina comiéndose la escena y haciendo que el otro se sienta vulnerado en sus decisiones. Cuando una familia tiene intereses distintos, cuando la gente se ha criado en situaciones diversas, en momentos de la vida, del mundo diferentes, es comprensible que no haya posibilidad de contacto, que no haya posibilidad de compartir un espacio común. Y que podamos entender que aquellos que nos han criado y que quieren lo mejor para nosotros desde su perspectiva, no sean personas que querramos tener cerca, porque su forma de ser nos daña, nos activa, nos enojamos los unos con los otros. Yo hablaba con Nancy al respecto de cómo se sentía cada parte y en lo que ella me contaba daba la sensación de que se sentía chiquitita, donde había otro que pasaba por encima. Y aquí, cuando nosotros vemos en estos lazos familiares, donde en vez de pararse a la misma altura de los dos lados, ¿sí? Digamos que padres, hijos, hermanos, quienes fueran, se paran en el yo estoy bien, tú estás bien, estamos los dos a la misma altura, ¿no? Pero cuando alguien se para por encima y empieza a decir yo estoy bien, tú estás mal, ahí la cosa se complica porque la relación, aunque no sea intención, se vuelve abusiva porque no respeta el límite del otro. A ver, ahora me vas a decir, pero yo como madre o yo como hijo he visto cosas que estaban mal y se lo he dicho al otro. Está perfecto, pero ¿desde qué lugar? ¿Cómo nos hemos parado frente a la dificultad del otro para comprender que se está haciendo daño o no se está haciendo daño? ¿Nos hemos parado desde el lugar de la superioridad moral o lo hemos hecho de manera cercana, mostrando cómo nos sentimos, poniendo en el yo en vez de en el tú el acento? Yo me siento así porque esto sucede. En vez de poner el acento en el tú estás haciendo esto.
que a mí me hace daño. Más allá de cuál sea el entuerto o la cuestión por la cual las cosas se compliquen, a veces pasa como esto, ¿no? Donde quizás si Nancy se encontrase con sus padres en una fiesta y los presentaran y se pusieron a hablar, probablemente no serían amigos, porque tienen tantas diferencias, han hablado de cosas tan diferentes a lo largo de ese encuentro, que empiezan a entender que uno se saluda con un gesto, moviendo la cabeza, sonriendo, y decide irse a juntarse con otro grupo. Uno nace en un clan, nace en esa familia que lo ha traído al mundo y que ha puesto un techo sobre su cabeza. No necesariamente esa será tu tribu. Yo descubrí con los años que el clan que me trajo al mundo no necesariamente es mi tribu. Tenemos muchas diferencias. No necesariamente eso hace que yo sea mejor persona que ellos o que ellos sean mejor persona que yo. Hemos vivido realidades distintas. Mis padres son hijos de la posguerra y fueron adolescentes en la década del 60. En Argentina eso fue muy duro. Han tenido amigos desaparecidos y cuando yo en los 80s decidí convertirme en un activista en temas de derechos humanos, mis padres estaban entre horrorizados y espantados porque temían el nivel de exposición que yo pudiese tener y lo que pudiera surgir después. De hecho, con el tiempo hice de eso una carrera. El día de hoy trabajo con refugiados que vienen de zonas de guerra o desplazados o perseguidos políticamente y trabajamos de la mejor manera posible con los recursos que hay para ayudar a la gente a reconciliarse consigo misma, con su cultura y poder separarse de aquello que le ha hecho daño. Respiro profundo. Pienso mientras tomo aire en la enorme dificultad que supone el aceptar que las personas que te han traído al mundo, las personas que sin lugar a duda te quieren con todo su corazón, también son las personas que de una manera u otra te han causado daño, aunque no haya sido con intención, y que además eso te deje en una situación de desprotección o de sentir que estás alejándote de lo único que te protege del mundo. La realidad es que en la cultura latina la familia es central y el poema gauchesco que escribió Miguel Hernández en el siglo XIX, que dice que el Martín Fierro, sí, me refiero al Martín Fierro, y que dice algo así, que a ver si me acuerdo, porque lo recité un montón de veces durante el primario y era parte también de una publicidad que salía en la tele en la década del 70. Dice: los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera. Esto, a la luz de lo que nosotros crecimos, tenía mucho que ver con todo el clima político y social que se vivía en la Argentina durante la década del 70 y principios de los 80. Donde mejor era no disentir, donde mejor era no expresar lo que cada uno sentía, porque eso era peligroso, exponía a uno y también podía generar mucho riesgo para el entorno en el que nosotros estamos. Aprendimos desde lo social hasta lo familiar a rechazar el conflicto y a su vez a aceptar el abuso. Eso se transfirió desde lo externo a lo interno. Hoy hay mucha gente que está rompiendo ese paradigma. Somos los que tenemos 50, 40, 30, 20 en este momento y estamos empezando a preguntarnos si el haber nacido en este clan me obliga a mí
a tener que perpetuar este modelo, esta forma de ser. La verdad es que no, pero eso no significa que uno tenga que rechazar aquellas cosas que nuestros padres nos han dado. ¿Qué significa esto? Que yo me parezco a mi padre físicamente en muchísimas cosas. Y como persona, esta voz de trueno que tengo, como lo comentaba alguna vez en los episodios de Viví en Paz Hoy, se la debo también a él. Y hay muchísimas cosas hermosas que me han hecho la persona que soy. Lo que ocurre es que un montón de esas cosas hermosas yo he elegido usarlas de manera distinta. Y no coincidimos en la forma de aplicar esos talentos o de desarrollar los talentos que yo he elegido para mí. Para mis padres era peligroso pensar que yo me iba a dedicar a escribir o me iba a dedicar a la comunicación, porque les daba miedo pensar que yo no iba a ser capaz de sostenerme financieramente de adulto. La realidad es que cultivando durante décadas mi amor por la comunicación, por la sabiduría milenaria, por ejemplo, y también por el escribir, me trajo a este lugar. No significa que mi padre estuviese equivocado. Para su realidad y para lo que él conocía, estaba perfecto, estaba bien. Yo tuve que tomarme la libertad de probar a hacer algo diferente. Los dos muy testarudos, a la larga, los dos creíamos siempre tener la razón y eso en vez de acercarnos generó distancia. Nos hicimos daño porque no supimos expresarnos sin miedo, sin querer que el otro fuese aquella persona que nosotros queríamos que fuese. Las expectativas son veneno para la mente. A veces hay que saber aceptar todo aquello que la familia nos ha dado y devolver aquello que no nos pertenece. Devolver los, no estoy hablando de mí ahora, los apodos que son un poco despreciativos de cómo sos, si tenés la espalda curva, si demasiado peso, si te vestís de esta manera, si de otra, si tenés esta preferencia en la orientación de tu deseo, o si te identificás con un género distinto a quien sos y eso es motivo de burla o de rechazo. O que no se respetan tus límites porque no querés casarte con la persona que ellos quieren y querés, ser libre en elegir quién va a ser el compañero por el resto de tu vida. Sea la causa que fuese, uno puede aceptar y entender que aunque provenga del amor, aunque provenga del cuidado, acepto el amor y te devuelvo el gesto. Muchas veces es muy difícil de entender esto y cuando hablamos de amar a la familia y no preferirla, hay gente que se confunde y empieza a hablar de, pero pará, ¿no es necesario para sanar emocionalmente que yo acepte a mi familia como es? Claro, hermano, aceptarla como es, no como a vos te gustaría que fuese, ni el del otro lado, la familia tiene que transformarte a vos en aquella persona que ellos quieren que vos seas. Se puede estar en paz con ambas cosas y decir, los quiero, los tengo presentes, les agradezco, les pido perdón por no poder hacer otra cosa y decido tomar un poquito de distancia. Por ahora, es muy difícil decir para siempre o hasta nunca. Esto lo digo pensando en Nancy, en Gabriela, en Nacho, en Eduardo y en un montón de gente que cuando se acercan fechas complejas que vienen a ser, desde para repasar el calendario completo, Pascua, Día del Padre, Día de la Madre, Navidad, Año Nuevo, Reyes, cumpleaños,
existe la obligación de pasarla todos juntos. Y a veces no es posible porque eso nos genera muchísimo sufrimiento. ¿Qué es mejor? ¿Dónde está el bien común? A veces el bien común está en tomar distancia, en amar a la familia y elegir explícitamente no preferirla. Es duro y es necesario. No le puse el pero ahí en el medio, ¿sí? Las dos cosas. A veces las conversaciones más difíciles, hablar de los temas más complicados, son las cosas que más necesitamos. Quiero agradecerles a todas las personas que mencioné por haberme hecho reflexionar al respecto. Yo personalmente no le recomendaría a nadie tomar el camino que yo tomé. Yo elegí tomar distancia de algunos miembros de mi familia por la imposibilidad de entendernos, por diferentes cuestiones sociales, religiosas, donde todas nuestras diferencias era lo único que estaba presente en el centro de la escena. Yo de corazón quiero que ellos sean todos los felices que puedan ser, siempre los tengo presentes y espero que llegue el día donde todo el mundo pueda hablar de esto con claridad y decir que el amor no significa estar pegoteado con el otro, que aceptar al otro como es no significa someterse a lo que el otro necesita. Aceptar que el otro es como es dejar de pelearse en la cabeza con lo que el corazón ya sabe. La gente es así, nosotros no estamos para cambiarla, nadie está para cambiarnos a nosotros. El proceso de cambio es interno, personal y propio. Quizás esto ayude a poder resolver este conflicto interno donde a veces te encontrás intentando amar a quien te ha lastimado y te resulta difícil separarte porque es el amor o la distancia. A veces se puede amar en la distancia. Es saludable para todos. Quizás es el primer paso para que las cosas empiecen a desarrollarse de otra manera. Muchas gracias. Este episodio para mí es algo muy necesario, pensando especialmente en todos los que hemos sido las ovejas negras, violeta, multicolor, arcoíris en nuestras familias, y no significa que nosotros tengamos que basar nuestra identidad en rechazar lo que no somos. Nosotros somos quienes somos y los otros han hecho lo mejor posible sin tener ningún tipo de manual de instrucciones que diga cómo hay que tratar a alguien que no solo no respeta o no tiene que ver con la norma, sino que no conozco qué es ser como, por ejemplo, un budista en zapatillas. Esta música que estás escuchando ahora es de mi amigo, el músico uruguayo Gustavo Ripa. Y ahora, antes de irte de Spotify, anda al perfil del podcast y marca la campanita para recibir notificaciones de cuando sale el próximo episodio y por supuesto también marcar las 5 estrellitas para que la evaluación del podcast permita que llegue a más gente. Esta para mí es una forma desinteresada de compartir las cosas que el budismo enseña y ayudar a que otras personas puedan encontrar una respuesta dentro de cada uno. Te mando un abrazo muy muy grande, espero que estés muy muy bien y te veo en el próximo episodio. Namaste.